mi nombre es John Jairo Martínez Molina. Llevo aproximadamente 21 años trabajando con víctimas del conflicto armado en Colombia. He pertenecido a diferentes, digamos, instituciones del Estado, de inteligencia, tanto militar como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Y en la actualidad aún todavía pues hago parte, soy orgánico de una entidad del Estado que pues presta protección a víctimas del conflicto. Habría que mirar desde qué, digamos, perspectiva se mira, porque una cosa es haber sido víctima o ser víctima, y otra cosa de pronto, digamos, es desde el escenario de como institución, de como persona, sin ser víctima, en cuanto que yo digo que todos en Colombia de alguna manera hemos sido víctima del conflicto, ya sea a través de un familiar o un amigo que haya sido desaparecido o haya sido asesinado. Pero definitivamente sin perdón yo considero de que no habría nunca una posibilidad de hablar de paz. El perdón es necesario, pero eso implica, lógicamente, de que de parte de estas personas que causaron ese daño, sí sean realmente sinceras y honestas con las víctimas, que eso es lo que ellas finalmente esperan. ¿Por qué el perdón es necesario? Porque el poder de pronto, digamos, mirar a esa persona que nos hizo tanto daño y poder uno de pronto decir, hombre, hay manera de hablar, de que haya una reconciliación y que eso precisamente conlleve a una resiliencia de cómo la víctima puede mirar a este actor que me desplazó, que de alguna manera, digamos, me hizo algún daño a nivel familiar o personal, y poderle decir, pues hombre, yo de pronto directamente no podría decir lo perdono, porque definitivamente el que perdona todas estas causas, pues es Dios. Lo que sí yo puedo decirle es de que sí podemos hacer un trabajo donde podamos al menos mirarnos a los ojos. Ese aparato judicial tendría que ser más robusto, que de pronto estos fiscales tuvieran la posibilidad de tener más investigadores que les pudieran a ellos contribuir realmente con las investigaciones, y que realmente las víctimas vean de que en sus procesos sí hay agilidad y no, digamos, están llevando en el tiempo de pronto, digamos, la posibilidad de que ellos conozcan un fallo que les diga realmente qué fue lo que pasó con sus familiares. Definitivamente en todo, es que yo pienso que la única forma que existe de que una víctima sea reparada en todos los sentidos es de que sí haya una acción judicial. Si no la hay, entonces las víctimas siempre van a estar en el limbo de que nunca van a conocer la real verdad. Y si hablamos de impunidad, digamos que va a haber un retroceso día tras día en los procesos que conlleven realmente a una justicia restaurativa. Entonces, definitivamente la impunidad opaca todo el proceso. A pesar de esa circunstancia que te digo, de todo el daño que causaron, porque hubieron masacres en Urabá en ese tiempo,
la guerrilla estaba muy apoderada de la región. Digamos que al Estado, a través de las armas constitucionales, le estaba quedando realmente muy complicado mantener un orden público y decirle, digamos, a una población civil necesitada y que urgía de que el Estado los protegiera y que realmente había una imposibilidad. Era muy necesario de que si abrieran unos procesos de paz, porque el mismo Estado y la misma Constitución obliga de que el Estado nos tiene que dar a nosotros la paz, ¿cierto? Eh, no se puede vivir de la guerra y en toda negociación, lógicamente, es como todo, debe de haber de pronto algo que a uno como persona del común no le cuadre. Hombre, decir que un grupo armado que ha generado tanto problema, ha causado tantas muertes y van a tener estas garantías o estas prebendas de parte del Estado, de parte del gobierno, eso no le suena a nadie, pero definitivamente se demostró que con el proceso de paz firmado con las FARC, el país sí ganó. Definitivamente no vamos a encontrar la paz. Si hablamos de paz, definitivamente también está muy lejana la paz. No sé si de pronto me haga entender. ¿A qué voy yo? El gobierno, digamos que es ostentoso en querer firmar acuerdos con cada una de estas organizaciones irregulares. Y en ese afán de querer firmar un cese de esas actividades, pueden llegar a presentarse muchos vacíos. Es que negociar con, y me perdonan la imprudencia de la palabra que voy a mencionar, con bandidos no es fácil. Cierto, porque es que la persona que está en la delincuencia y vive de unas rentas ilegales, para adentrar a conformarse con lo que el Estado les pueda brindar, es muy difícil. Y definitivamente hay personas que nacieron con una mentalidad de guerra. Entonces todo lo que haga el gobierno en busca de esa paz es válido, pero de todas maneras que haya también garantías para la población civil, que no todo tampoco sea para estos grupos irregulares, ¿cierto? Y no todos pueden tampoco hablar de un fin político. Yo hablo, por decir algo relacionado algo con el ELN. El ELN para mí dejó de ser, de tener un fin político y ahorita digamos que están viviendo de esas mismas rentas ilegales que viven los otros grupos. Ahora no aceptan que el mismo clan del Golfo se le dio un estatus político, que porque es un grupo diferente de delincuencia organizada, que no tienen un fin político y ellos no quieren de que se reconozcan, por eso dijeron de que no los metieran en la misma bolsa. Me hago entender y yo estaría de acuerdo con eso. Pero si nos ponemos a ver la historia del ELN como grupo armado guerrillero, incluso ha sido más violento y más terrorista que las mismas FARC. Entonces las FARC de pronto uno podría decir de que sí tuvieron en algún momento un fin político, porque es que hablar de un fin político tendría que ser que estos grupos no estuvieran viviendo del narcotráfico, de la deforestación, de la minería ilegal, del gramaje que les generan en cuanto a la coca, a los laboratorios, y lo que ellos supuestamente piden que se les pague por la seguridad que ellos les dan a estas personas por poder explotar, digamos, esta minería
y también prácticamente pues lo que hablamos de los laboratorios y el procesamiento de la coca, de la pasta. Entonces yo pienso que el punto neurálgico ahí es la renta del narcotráfico y las otras cosas que ya conocemos, ¿cierto? Entonces yo pienso de que si el gobierno es ostentoso en hablar de paz, pero entonces el ELN también tiene que mostrar muestras de la misma paz. Lo que pasa es que cuando no hay un cese bilateral del fuego, es muy complicado porque alguno de los actores sigue en guerra mientras que el otro actor está manos abajo, y está demostrado antes de la Semana Mayor de la Semana Santa que hubo pues este asesinato de estos jóvenes militares prácticamente en indefensión, pero que el ELN pues salió a controvertir y a decir que es que están en guerra y que están hablando de diálogos, pero en un contexto de guerra. Que no debiera de haber pasado definitivamente nunca en Colombia, eso es un desastre, eh, de que los militares hayan, se hayan prestado para algo tan infame. He tenido la oportunidad de hablar con algunos comparecientes ante la JEP de diferentes grados militares, soldados profesionales, soldados regulares, oficiales, suboficiales, y de la manera pues como le cuentan a uno de cómo ellos asesinaron a jóvenes inocentes. Los sacaron de sus casas bajo un pretexto de un trabajo, un empleo, muchachos de difícil situación económica, y pensaron en que de pronto iba a haber una solución para un auxilio para su mamá, su papá, sus hermanitos menores, y terminaron uniformados, muertos en fosas comunes, en cementerios, bajo el contexto de que eran subversivos, que eran guerrilla. Lo que pasa es que los resultados operacionales en el ejército siempre se medían, o se han medido por las bajas. Deme resultados operacionales de armamento incautado y de bajas subversivas. Y ahí fue donde ha sido difícil, porque mire que por decir algo hay generales implicados, que fueron uno comandante del ejército, y aún no ha reconocido de una manera total si él tuvo o no que ver, porque los comandantes siempre dicen que cumplían una orden y a su vez ya los grados menores, digamos de que ellos cumplían esa orden y a través de eso les daban de pronto un descanso o había otra circunstancia por ahí. Mire que usted pues presentó estas bajas y entonces por ende eso va una anotación a la hoja de vida para un posible ascenso o algo, ¿cierto? Cuando yo salí de mi pueblo, yo traía un pensamiento del respeto a la vida que me lo habían infundado mis padres por mi creencia católica, por lo que significaba la vida para uno, pero más no porque en el ejército en ese tiempo hubiera de pronto, digamos, una cátedra o una inducción teórica en el respeto a la vida y los derechos humanos. Entonces, en ese tiempo, por fortuna, a pesar de que hubieron bajas dentro del conflicto, dentro de la guerra, y lógicamente habían unas condecoraciones a una bandera de un batallón, pero eran legales. Se hacía bajo ese mismo contexto de la guerra, ¿cierto? Pero lo de los falsos positivos se vino a presentar mucho después porque tenían que dar unos resultados. Entonces, definitivamente, eso no tuvo por qué haber pasado nunca. A los militares que se han acogido a la JEP y que han dicho la verdad y han contribuido a las víctimas, bienvenido. A los que todavía aún siguen pensando
en que algo hicieron, pero que no lo quieren de pronto decir, pues yo les diría de que es bueno de que descansen. Es que de eso se trata el perdón, de lo que hablamos al comienzo pues de la entrevista, de yo descansar. El perdonar es un descanso del alma, un descanso de la mente y del corazón. Entonces, si yo fui causante como militar de algún hecho que donde se vio afectada la vida de algún muchacho, de alguna persona, pues hombre, yo lo invitaría a que realmente diga la verdad. Hay que apoyar todo lo que haya por hacer por la paz. Yo pienso de que nosotros los colombianos tenemos un país hermoso, un país donde podemos vivir todos muy bien y muy tranquilos. Es un país rico con una diversidad en todo, fuente hídrica, mares, fauna, pero nos debemos de concientizar, hombre, de que la explotación ilegal de los recursos no está bien. Eso es dinero de hoy y hambre para mañana. Definitivamente nos estamos destruyendo nosotros mismos. Toda persona que hable de paz hay que apoyarla. Todo lo que venga en favor de la paz hay que apoyarlo. Que necesitamos garantías de paz, sí, y las necesitamos ver. Lo que pasa es que es muy desinflante, pues, que hayan actividades, digamos, de guerra, donde sigan perdiendo la vida nuestros jóvenes. No es justo para un padre de familia, para el mismo joven. Hace poquito hablé con un muchacho que fue desplazado de San Luis y a él le mataron toda la familia, se le asesinó las FARC. Y entonces me decía, hombre, es que a mí me hacen una reparación en dinero, que ahora como que también está tan difícil esas reparaciones porque supuestamente ese fondo pues está desfalcado y no hay cómo reparar las víctimas. Y me decía, pero me asesinan a mi padre y con 15, 16 millones de pesos que me dieron, con eso a mí, digamos, eh, hablan de reparación, donde yo no pude compartir con mi papá, donde yo no tuve un papá que me acompañara y que me negaron la posibilidad de tener todavía ese papá. Entonces, eso no es reparación. Por eso yo digo de que en la administración pública, en esa reparación de la ley 1448, eso se fue en el papel. No hubo nada para las víctimas. Algo que realmente a ellas les dijera, hombre, el Estado y las personas que me hicieron este daño realmente sí hicieron algo por reparar eso que dejaron en mi corazón tan inolvidable como la afectación a mi familia, a mis seres queridos.